Queridos alumnos del tercer curso de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UPE, esta grabación tiene que ver y guarda relación exclusivamente a la contingencia que estamos viviendo con relación a esta cuestión seria que corresponde al tema del COVID-19, o sea, coronavirus. Aprovechando entonces la situación que nos plantea esta crisis, estamos emitiendo las clases por versión digital, de modo que aprovechemos todos estas paradas obligatorias que estamos teniendo en toda la República, este distanciamiento social que determinó el gobierno nacional con fines de prevención de esta pandemia que estamos a las puertas, parece ser, pero nosotros la actividad académica vamos a continuar. Me es un placer estar aquí con ustedes con esta lección. Ya hemos desarrollado la primera y ahora vamos a desarrollar la segunda lección. Quiero que miren el programa y vean, dice unidad cuarta, pero es la lección segunda. Y vamos a analizar en el esquema que se presenta en el PowerPoint el sumario de la unidad. Tenemos el concepto de Estado, elementos constitutivos del Estado, la nación y Estado, distinción entre ambos conceptos, reconocimiento de un Estado, principios fundamentales, la vida de relación internacional de los Estados, y estos principios tienen que ver con la igualdad jurídica, identidad, respeto mutuo, intercambio, jurisdicción exclusiva. Entre los más importantes, varios son los principios fundamentales de la vida de relación internacional de los Estados. Pero vamos a estudiar algunos que otros no más. Entonces, vamos al grano sobre el tema. Vamos a analizar en estas 4 primeras unidades, como habías dicho la vez pasada, estamos analizando los sujetos del derecho internacional. Y quiero hacer un nuevo recuento de la definición del derecho internacional público. El derecho internacional público es el conjunto de normas, principios, relaciones y formas que regulan las relaciones entre los estados. Entonces, ¿para quién regula estos principios, normas y formas? Regula para los sujetos del derecho internacional. ¿Y quiénes son los sujetos del derecho internacional? Son básicamente los estados, las entidades internacionales permanentes como Naciones Unidas, OEA, la infinidad de organizaciones internacionales que confluyen dentro de la estructura, la superestructura de las Naciones Unidas, que son los organismos internacionales, UNICEF, Banco Mundial, los diversos organismos que están determinados en el conglomerado de entidades que se les denomina entidades especiales de las Naciones Unidas, que son tan importantes como la ONU misma. Por ejemplo, la UNICEF, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial, son superorganizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas. Entonces, son también sujetos del derecho internacional. Y, como dijimos, ¿quiénes son los sujetos? Los estados, las entidades internacionales permanentes y el ser humano también es un sujeto primordial del derecho internacional. ¿Desde qué ángulo? Desde el ángulo de los derechos fundamentales. Entonces, esta segunda lección nos habla de uno de los sujetos primordiales del derecho internacional público, que es el Estado. Y el Estado hay que conceptualizar lo que es el Estado. El Estado es la entidad política y jurídica que está regulada por las normas fundamentales de un país. ¿Y cuáles son las normas fundamentales? ¿O cuál es la norma fundamental que determina esta conceptualización? Entidad política y jurídica que funciona dentro de un Estado, dentro de un territorio y por el cual se ejerce el poder. ¿Y el poder a quién se dirige?
dentro del Estado. El poder se dirige a la población y ahí se da lo que se llama el fenómeno que se tiene en el mundo del derecho, la relación poder y reconocimiento del poder. Es decir, el juego entre la obediencia y el mando. El mando tiene las autoridades en nombre de la ley y la obediencia lo realiza la población. Pero la población obedece porque el mando está legitimado y está legalizado. Cuando decimos que está legalizado, estamos hablando de potestades que se dan por disposición de las autoridades, potestades que se dan por autorización de la Constitución y las leyes. Los gobernantes actúan conforme a la Constitución y las leyes. Entonces, el Estado es una entidad política y jurídica que se desarrolla dentro de un territorio a través del poder, y este poder se dirige a la población. Entonces, el Estado constituye un sujeto primordial del derecho internacional, porque en el derecho internacional interaccionan los estados, interaccionan las entidades internacionales permanentes como la OEA, la ONU, los organismos internacionales de la ONU en su conjunto con los estados, y también interactúa, por supuesto, la persona humana desde el ángulo de los derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de Estado, vamos a desglosar el concepto de Estado para entender este rol clave que tiene uno de los sujetos esenciales del derecho internacional, que es el Estado. El Estado tiene elementos constitutivos: población, territorio y poder. Cuando hablamos de población, estamos hablando de las personas que viven dentro de un territorio, y el territorio es la delimitación política y jurídica que tiene todo Estado, en donde se ejerce el poder. La delimitación precisa, geográfica, donde se ejerce el poder, es el territorio. Y el poder es el componente clave del Estado, porque tiene que ver con el ejercicio del mando y su correlación con la obediencia. El mando que realizan las autoridades lo hacen conforme a la potestad que le confiere la Constitución y las leyes. Entonces, el Estado tiene sus elementos constitutivos. Volvemos a repetir: población, territorio y poder. ¿Cómo se formó el Estado? ¿Cómo se formó el Estado paraguayo? El Estado paraguayo se formó por emancipación. Éramos colonia europea, pertenecíamos a las colonias de España. El Estado español, o el rey español, era el dueño absoluto de toda gran parte de América. Y se suceden los hechos en 1811, y desde 1808 se produce un fenómeno que sacude los cimientos de Europa, y tiene que ver con la invasión napoleónica, la invasión de Napoleón Bonaparte, este general francés que tomó Europa a cañonazos, dominando, conquistando por la fuerza militar, y ha ido derribando uno a uno las monarquías europeas. Entonces, España es invadida por Napoleón Bonaparte, y España, el rey español, tenía sus posesiones en toda América, desde México para abajo, y entonces en 1808 arranca la invasión, y en 1811 se producen en América, en 1810 precisamente, se producen las primeras emancipaciones, las primeras independencias, y así surgió los estados de América por emancipación. Es decir, los criollos, es decir, los nacidos en América y en los distintos espacios geográficos determinados por las gobernaciones o los virreinatos. Entonces, así fueron surgiendo los estados en América. Paraguay surgió por derivación directa de la emancipación, de la gobernación, del quiebre con el gobernador. El último gobernador fue Velasco, el gobernador Velasco. ¿Quiénes se alzaron contra Velasco? Los criollos paraguayos que tomaron el poder, que la mayoría eran militares
y algunos que otros civiles, como la figura prominente en el caso de Paraguay de José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, el Estado paraguayo surgió por emancipación. ¿Eso qué quiere decir? Se independizó. Así nació el Estado paraguayo. Y así nacieron todos los estados de América. Y bueno, es una de las formas de creación de un Estado. El Estado, entonces, es una entidad política y jurídica. ¿Por qué política? Porque se ejerce el poder. ¿Y por qué jurídica? Porque lo jurídico está determinado por la Constitución y las leyes. Entonces, el poder juridizado que se dirige a la población está determinado dentro de un territorio especial, territorio geográfico. Entonces, el Estado es un concepto jurídico-político. Y comparando con el concepto de nación, nación, sin embargo, es un concepto sociológico, es un concepto que está relacionado con los factores de carácter sociológico. ¿Cómo que es sociológico? Y bueno, vamos a explicar. La nación paraguaya, ¿cuándo empezó el Estado paraguayo? Y el Estado paraguayo nació en el año 1811 con la emancipación. ¿Cuándo empezó la nación paraguaya? Y la nación paraguaya empezó hace casi 400 años. ¿Por qué? Porque la gobernación española que ha ido dominando políticamente en este espacio de América del Sur, que es el Paraguay, la gobernación de Paraguay, la nación constituye el sustento, el sustrato de lo que sería después el Estado. Porque la nación es el conglomerado de historia, de religión, de costumbres, de idioma comunes que hacen a la identidad de un colectivo humano. La nación paraguaya es diferente a la nación boliviana, a la nación argentina, a la nación brasileña, a la nación peruana. ¿Por qué? Porque la nación se configura por la interacción de aspectos de idioma, historia, religión, costumbres que son comunes y que hacen a la identidad. Entonces, hay una diferencia entre nación, que es un componente eminentemente sociológico, y una diferencia entre Estado, que es un componente jurídico-político. Son dos conceptos muy diferentes, pero están muy interaccionados porque un Estado está sustentado en una nación, generalmente. Y hay naciones que no tienen Estado. ¿Cómo? Sí, hay naciones que no tienen Estado. Por ejemplo, las naciones indígenas. Ellos no tienen Estado, pero jurídicamente están insertos en los espacios geográficos dominados por los Estados. Entonces, los indígenas paraguayos, los indígenas del Paraguay, en realidad ellos no son paraguayos, así, desde el punto de vista de lo nacional. ¿Por qué? Porque ellos son anteriores al Estado paraguayo, pero técnicamente están insertados dentro del Estado paraguayo, por lo tanto son paraguayos porque nacieron en el Paraguay. Entonces, ¿por qué se hace esta diferenciación entre Estado y nación? Porque el Estado es un concepto jurídico-político y la nación es un concepto eminentemente sociológico, pero están, imbricados. Imbricados quiere decir que están conexionados por la importancia que tiene la nación y el Estado. Pero el Estado es diferente a la nación. Pero, como les dije, tiene mucho que ver porque la población que vive dentro de un espacio geográfico que pertenece a un determinado Estado está compuesto de personas. Esta población está compuesta de personas. Y estas personas tienen costumbres. Nuestras costumbres que son propias del Paraguay. Tenemos nuestros idiomas, castellano y guaraní. Tenemos nuestra historia común. Tenemos nuestras tradiciones. Tenemos nuestra religión, la religión mayoritaria. Entonces, es interesante y más aún, más adelante, dentro del derecho internacional vamos a seguir estudiando el concepto de nación y el concepto de nacionalidad, que también se juridiza
el concepto de nación, pero y con relación a las relaciones internacionales y por sobre todo con relación al esquema de protección que debe gozar una persona nacional de un Estado. Entonces, hay diferencias, uno es jurídico-político, el Estado, y el otro es eminentemente sociológico, que es la nación, pero hay también afinidades que necesariamente unen a estos dos conceptos diferentes y que hacen a su vez en un asunto que otorga mucha importancia. Queremos hablar también de soberanía. Muchas veces se habla mucho de soberanía y a veces no se tiene la precisa conceptualización de la soberanía. La soberanía tiene que ver y se asocia al ejercicio del poder. La soberanía, un Estado goza de soberanía porque desarrolla por sí mismo y por sí solo el ejercicio del poder sin la intervención de otros estados. Entonces, en soberanía intrínsecamente quiere decir poder. En la Constitución dice, el pueblo ejerce soberanía en base o ejerce su soberanía sobre la base del sufragio. ¿Eso qué quiere decir? El pueblo es el dueño de la soberanía, el pueblo es el dueño del poder. A través del sufragio, a través de los votos, traslada esa soberanía ¿en dónde? A sus representantes, a sus autoridades por el mecanismo del voto. Esto es lo que se le conoce como soberanía republicana. El pueblo ejerce soberanía a través del voto. Las personas votamos y elegimos nuestras autoridades. Y estas autoridades son las que representan al pueblo. Entonces, esta es la dinámica de la estructura democrática sobre la base que actúa desde la base republicana. Entonces, tenemos el concepto de soberanía interna que se ejerce a través de los votos y con eso elegimos nuestros representantes, y también la soberanía estatal cuando ningún Estado puede ordenar a otro Estado qué realizar o qué hacer, o mucho menos ejercer ningún tipo de actividad que le pueda apremiar a otro Estado. Entonces, hay un concepto de soberanía externa que los Estados desarrollan y hay un concepto de soberanía interna que tiene que ver con el ejercicio del sufragio, el ejercicio del voto, por el cual las personas eligen a sus autoridades. Entonces, es importante entender el concepto de soberanía como sinónimo del ejercicio del poder. Esto vale porque estamos hablando del Estado. Y el Estado también ejerce soberanía propia, exclusiva, sobre su territorio. Y no recibe ningún direccionamiento, ninguna forma de poder externo de otros estados. Entonces, hablamos de un concepto bivalente de la soberanía. Uno, internamente, el pueblo tiene la soberanía a través del voto, y otro, externamente, cuando el Estado tiene el monopolio del poder. El Estado tiene el monopolio del poder. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la distribución de los órganos del poder. Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, el servicio del Ministerio Público, el servicio del Consejo de la Magistratura, el servicio, son los denominados extrapoderes. Entonces, el poder es una energía que se despliega para la aplicación de la ley. Entonces, lo ejerce las autoridades legítimamente constituidas. Y este ejercicio del poder está juridizado. ¿Eso qué quiere decir? Que está respaldado. Todo lo que hace un funcionario público tiene que estar previsto en la ley. Principio de legalidad que el Estado realiza a través de sus funcionarios. Por eso se dice poder juridizado o juridizado. Entonces,
el poder es muy importante entender, son conceptos abstractos, pero tenemos que entender porque hay que diferenciarlo bien, qué es el poder, qué es el territorio y qué es la población. Son fáciles estos conceptos, pero estamos construyendo estas cuestiones. Entonces, existen derechos inherentes de los estados. Los estados tienen derechos inherentes con relación a su coactividad con otros estados. Un derecho inherente del estado es generación de normas. Las normas se generan ¿dónde? En el Parlamento. Un derecho inherente es la jurisdicción. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Y muchas veces confundimos jurisdicción con territorio, no tiene nada que ver. Jurisdicción quiere decir ejercicio del poder estatal que realiza los jueces. Tengan en cuenta, queridos alumnos y queridos las personas que están escuchando esto, y quizás no sean alumnos, pero es importante. Entonces, los derechos inherentes de los estados tienen que ver con, primero, generación de normas. Jurisdicción, es decir, los jueces tienen potestad para entender un caso dado y aplicar la ley y determinar lo que corresponde conforme a la ley. Es decir, entender y administrar justicia. Eso se llama, a eso se le designa, en eso se conceptualiza la jurisdicción. Y parte de la jurisdicción es la aplicación coercitiva de las sentencias. Las sentencias, una vez dictadas, se deben cumplir. Y si no se cumple obligatoriamente y por la fuerza. Entonces, los derechos inherentes de los estados son la generación de normas y la jurisdicción. Y como complemento a la jurisdicción está lo que se le denomina aplicación coercitiva. Es decir, se aplica coercitivamente la sentencia. También tenemos el concepto de dominio reservado de los estados. ¿Qué quiere decir dominio reservado? Dominio reservado quiere decir la potestad que tiene el Estado de ejercer poder sobre los extranjeros. ¿Cómo que poder? Sí, admitir a extranjeros o desadmitir extranjeros. Ese es el concepto en el derecho internacional clave, el concepto de dominio reservado. Solo el Estado tiene esta potestad denominada dominio reservado. ¿Qué consiste en la potestad que tienen las autoridades de un Estado de admitir extranjeros y de expulsar extranjeros? Se ve y se escucha todo el tiempo. Uno no entra así nomás en Norteamérica, uno no entra así nomás en los estados europeos, o en cualquier estado, a no ser que aquí en América entramos sin problema, porque hay un convenio internacional entre los países de América de con su cédula ya entrar. Pero en otros países se ingresa por intermedio de que debes tener, si querés entrar en un país extranjero, un pasaporte. El pasaporte es el documento que acepta o no el extranjero, el Estado, para que pueda ingresar una persona. Pasaporte es la presunción de que una persona que lo porta no tiene ninguna cuenta con la justicia, es decir, un ciudadano fuera de toda sospecha. Entonces, el Estado, los estados, para el derecho internacional, aparte de los derechos inherentes, tiene una potestad que se llama dominio reservado de los estados. Tipos de estados. Tenemos el Estado federal y el Estado unitario. El Estado federal tiene que ver con las estructuras de estados que son grandes y que se dividen a su vez en estados o gobernaciones. Por ejemplo, la Argentina tiene una estructura federal, el Brasil tiene una estructura federal que está subdividido en varios estados de Paraná, tienen otra vez una subdivisión de estados. Y cada estado tiene sus leyes, cada estado tiene sus parlamentos, cada estado tiene su sistema de justicia. Y a su vez, en forma conjunta, hay una Corte Suprema y hay un gobierno central que tiene una derivación
del poder central sobre cada estado otra vez. Los estados, por su estructura geográfica grande, se dividen en sistema federal. Y aquellos estados que tienen territorio relativamente pequeño son los denominados estados unitarios. Tienen también sus gobernaciones como los nuestros, pero el gobierno central es la que ejerce el poder entre todo este territorio y lo ejerce en forma unitaria. No existen estados dentro de estados, no, como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rusia, sino los países más pequeños tienen están contextualizados políticamente en el sistema denominado unitario. Tiene un presidente, tiene sus ministros y tiene sus gobernadores, pero que son reflejos o tienen que ver con la potestad que lo ejerce internamente el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial o el Poder Legislativo desde una ciudad capital generalmente, que es el centro del poder. Entonces hay una diferencia entre los estados generalmente conforme el espacio geográfico con el cual se desarrolla el poder en determinados países. Hay países, como países grandes se denomina federal, y en los países pequeños es unitario. Con relación a los estados, tenemos los principios fundamentales de la vida de relación internacional. Los estados en su relación entre sí, hemos definido que el derecho internacional público es el conjunto de normas, formas, de principios e ideas que regulan las relaciones entre los estados. Y los estados en su relacionamiento entre sí están determinados por una serie de principios fundamentales o ideas fundamentales sobre los cuales descansa el relacionamiento. Los principales principios que tenemos y que estudiamos y que vamos a explicar ahora con esta parte de la lección están los principios de igualdad jurídica, de identidad, de respeto mutuo, de defensa propia, principio de intercambio de jurisdicción exclusiva, entre otros. Estos son hemos escogido estos principios porque son quizás las que más se pueden entender con facilidad. Los estados se relacionan entre sí por el principio de igualdad jurídica. ¿Cómo es eso? Para entender el principio de igualdad jurídica tenemos que ir por lo contrario. ¿Todos los estados son iguales entre sí? Sí, todos son iguales. Pero ¿y cómo si los estados algunos son muy grandes, superpotencias, otras son potencias medianas, otras son pequeñas, otros son estados minúsculos como el Estado del Vaticano o Andorra en Europa o como Liechtenstein? Son pequeños estados, reinos, son chiquititos. O Mónaco, pequeñísimo. El Estado Vaticano tiene 44 hectáreas y aquí hay granjas que son mucho más grandes que el Estado Vaticano. Pero son estados. ¿Y cómo es entonces? Entonces vamos a entender, para que se pueda tener una idea cabal de lo que es este principio, la igualdad jurídica es aquel principio que determina que ante el sistema normativo internacional todos los estados son iguales entre sí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Y se manifiesta en la estructura de las Naciones Unidas, por ejemplo. En las Naciones Unidas hay 193 estados. 193 estados. Y en la Asamblea General, donde se deciden las cuestiones más importantes, o se adoptan los tratados internacionales más importantes, cada estado vale un voto. Ese es el indicador de cómo un estado es igual a otro, aunque haya diferencia de territorio, diferencia en potencial económico-financiero, diferencia en potencial militar, diferencia en capacidad técnica o científica.
Hay una diferencia abismal entre uno y otro Estado en el mundo, pero desde el punto de vista jurídico, todos son iguales ante el sistema internacional. Nadie puede hacer prevalecer sus potencialidades frente a lo jurídico, frente a lo normativo, frente al sistema jurídico internacional. Eso quiere decir igualdad jurídica. Identidad. El principio de identidad es aquel principio por el cual un Estado es tal cuando reúne los tres elementos que hemos estudiado. ¿Y cuáles son los tres elementos? Territorio, población y poder. Cuando se tiene esto y tenemos identificado el nombre de un Estado, entonces ese es el principio de identidad. Para ejercer derechos en el sistema internacional, para firmar tratados internacionales, debe estar determinado por el principio de identidad. Es decir, tiene que ser Estado. Sencillo es el concepto. Se es Estado a través de este principio cuando reúne los tres requisitos esenciales: territorio, población y poder. Otro principio clave, necesario, importante, determinante en la relación entre los Estados es el principio de respeto mutuo. Un Estado, en su relacionamiento a través de los canales diplomáticos, debe realizarlo dentro del concepto determinante que es el respeto mutuo. Respeto mutuo quiere decir un Estado debe tratarle a otro Estado a través de sus autoridades con decoro, con respeto, con dignidad. Un Estado debe respetar al otro Estado su territorio. Un Estado debe respetar al otro Estado en su desplazamiento de sus autoridades cuando pasa al otro lado. Se le trata con deferencia, no una cuestión de privilegio, sino una cuestión para que el representante de un Estado pueda ejercer sus funciones, embajador, llámese presidente cuando se va a otro país, llámese canciller cuando va a otro país. Se le trata con las debidas formalidades de específica forma de manifestación de respeto. No se le revisa su valija diplomática, tiene un sistema de tránsito libre y una serie de manifestaciones o formas por los cuales se materializa este concepto de respeto mutuo. Respetar la bandera de otro Estado, no denigrar a sus autoridades. Es decir, respeto mutuo quiere decir una serie de comportamientos recíprocos que deben tener los representantes de cada Estado cuando están en su relacionamiento interactivo. Respetar la bandera, respetar el territorio, respetar los símbolos nacionales. La bandera es un símbolo nacional. Es decir, el concepto de respeto mutuo viene a constituirse como un sistema internacional de relacionamiento que prohíbe cualquier forma de denigración entre los representantes de los Estados. Eso es el concepto clave. Es lo mismo que en una clase. Si en una clase los compañeros se pierden el respeto, se insultan, se están permanentemente agrediendo de palabra o de hecho, entonces no puede haber una concordia en ese curso. La misma forma ocurre a nivel internacional, salvando las proporciones del ejemplo. Entre los Estados, cuando se está quebrando la concordia por actitudes o decisiones tomadas por los representantes de un Estado que hiere los sentimientos de otro Estado, se quema la bandera argentina, por ejemplo, y no hace nada las autoridades paraguayas, se quema la bandera brasileña, estamos agrediendo el sentimiento colectivo de los brasileños. Y estas cuestiones tienen mucha importancia en el relacionamiento entre los Estados. El respeto mutuo es un factor clave para garantizar la concordia internacional,
que es muy necesario. Eso quiere decir paz. Sin paz no hay acuerdo comercial, sin paz no hay acuerdo científico, sin paz no hay acuerdo financiero, sin paz no hay ayuda. Y para que haya paz, para que la paz funcione, debe estar sustentado por el concepto de respeto mutuo. Importante. Defensa propia. Ningún Estado puede agredir a otro Estado. Este es un concepto clave del derecho internacional. Ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado, y mucho menos agredirlo a otro Estado. El concepto de agresión para el derecho internacional tiene que ver con ataques armados, bombardeos, enviar fuerzas expedicionarias que estén invadiendo un territorio. Eso es una agresión. Agresión está muy bien conceptualizado en estos tiempos. Y el Estado que recibe una agresión de otro Estado en forma ilegítima, obviamente, una agresión siempre es ilegítima. Este Estado que recibe la agresión de parte de otro Estado tiene el derecho a defenderse. Tiene el derecho de corresponder de la misma forma con la fuerza cuando hay una agresión. Entonces, defensa propia quiere decir potestad y capacidad que tienen los Estados para repeler una agresión o responder a una agresión. Repeler o responder. Y eso está en la Carta de las Naciones Unidas. Está garantizada la defensa propia, pero tiene sus reglas que vamos a estudiar en otra oportunidad, cuando estudiemos en forma específica las controversias internacionales. Hay muchos temas que vamos a estudiar en esta asignatura, pero defensa propia es la potestad que tiene un Estado, vuelvo a repetir, que es agredido en forma ilegítima a repeler o a responder por la fuerza, si es necesario. Eso se llama legítima defensa a nivel internacional. Es como la legítima defensa a nivel del derecho interno. Si alguien de ustedes se atacan entre sí, le da un tongo a otro, el otro que recibió el tongo tiene el derecho de responderlo de la misma forma. Si un compañero o una persona ahí en la plaza se te acerca con un cuchillo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que defenderte. Si tenés cuchillo, le atacás con cuchillo. Tenés un arma, le disparás y le haces un disparo intimidatorio para que... Eso es repeler. O directamente si te quita un arma y vos tenés un arma, si tenés agilidad y respuesta más rápida que el que podés dispararle. Eso se llama legítima defensa. Y también funciona a nivel internacional el principio de defensa propia. El otro intercambio. Intercambio de jurisdicción exclusiva. Entonces, ese es otro principio fundamental de la vía de relación internacional entre los Estados. El principio de intercambio es el intercambio comercial, el intercambio cultural, el intercambio de bienes y servicios, que eso se da y se realiza de una forma extraordinaria en estos tiempos. Un Estado que no tiene intercambio comercial, financiero o económico es un Estado que puede inclusive entrar en un cono de pobreza. El intercambio es un principio fundamental en las relaciones internacionales y que sustenta el derecho internacional a través de los tratados internacionales, a través de los acuerdos, las convenciones internacionales que se dan entre los Estados. Y la jurisdicción exclusiva es lo que, como lo dije hace rato, jurisdicción quiere decir labor de los jueces. No confundan jurisdicción con territorio. Cuando hablamos en el mundo del derecho y escuchamos la palabra jurisdicción, se refiere a la labor de los jueces. ¿Qué hace un juez? Atiende un caso conflictivo y aplica la ley, aplica lo que dice la ley. Eso es la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad que tiene el juez de administrar justicia. Y en el Estado, cada Estado tiene su sistema judicial y no puede intervenir jueces de otro Estado en un país soberano. Soberano. ¿Se acuerdan lo que le dije de soberanía? Ejercicio monopólico del poder. Eso es soberanía.
El Estado ejerce soberanía, es decir, ejercita monopólicamente, en forma exclusiva, el poder. Entonces, jurisdicción exclusiva quiere decir que los jueces ejercen el poder en forma exclusiva. ¿Dentro de dónde? ¿Dónde? En el territorio de un poder, en el territorio de un Estado. Eso quiere decir, ningún Estado puede intervenir a través de otro juez en un sistema territorial estatal. Eso es la regla, pero también existen excepciones. Y ahí aparecen los tribunales internacionales que se abocan a... Abocar quiere decir que la administración de la justicia va a una instancia, a un tribunal internacional. Por ejemplo, hay un conflicto entre Estados. ¿Quién puede atender? La Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tiene potestad para entender este conflicto entre Estados. Aquí ya sale de la jurisdicción exclusiva y se atiende el problema en un escenario, en un tribunal supranacional. ¿Pero por qué? Porque en un tratado internacional, el Estado paraguayo y todos los estados que firmaron el estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya le da potestad para que un juez del exterior pueda entender una situación dada. Entonces, esa es la excepción. La excepción, la regla es que la jurisdicción es exclusiva dentro del territorio paraguayo, jueces paraguayos. Pero hay tribunales internacionales que atienden cuestiones que no son nuestras específicamente, o cuestiones de violaciones graves de los derechos humanos, o comisión de crímenes internacionales, crímenes de guerra, pueden ser, si no se trata aquí, en el espacio geográfico de un juez paraguayo, no quiere o no puede, se puede atender y ventilar el caso y recibir la condena en un tribunal internacional penal que se llama Tribunal Penal Internacional, que funciona en La Haya, que no es la Corte Penal Internacional de La Haya, no, este es el Tribunal Penal. ¿Y por qué un Tribunal Penal Internacional puede juzgarle a un paraguayo? Porque nosotros hemos firmado un tratado internacional, que es la Carta, que es el Tratado de Roma. Tratado de Roma, vamos a hablar en su momento, muchas cosas vamos a tratar, vamos a ventilar en este curso y son de mucho interés. Entonces, haciendo un rápido, aquí culminamos la lección, la segunda lección, haciendo un rápido replanteo de lo que hemos estudiado en esta grabación, en este curso, hemos hablado del concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Concepto jurídico y político. O sea, hemos definido lo que es el Estado, hemos analizado los elementos constitutivos, y para hablar de Estado tenemos que hablar de nación, porque nación es el sustrato que le da vida, le da sustancia al Estado. ¿Por qué? Porque son los componentes sociológicos que están unidos estrechamente al concepto jurídico-político del Estado. Hemos distinguido estos dos conceptos. También hemos hablado del reconocimiento de un Estado. Un Estado se reconoce por varios motivos. Un Estado se independiza y actúa a nivel internacional con otro Estado. Pero, ¿cómo se relaciona un Estado con otro Estado? Por la vía del reconocimiento. Este tema no hablé muy bien, pero ahora voy a explicar bien. Un Estado es Estado porque está reconocido por otro Estado. Si un Estado no es reconocido por nadie, no es Estado. Es Estado un Estado que lo reconocen sus pares. ¿Y quiénes son sus pares? Otros Estados. Entonces es muy importante el reconocimiento, porque el reconocimiento permite ser sujeto del derecho internacional. Y para ser sujeto, o sea, se es sujeto y se es Estado cuando tiene y está reconocido por los otros estados de la comunidad jurídica internacional. Para firmar un tratado tenés que ser un Estado. Y para que sea Estado, aparte de estos tres elementos, población, territorio y poder, debe estar reconocido por otro Estado. Entonces sí adquiere el rango así primordial de poder
ser sujeto del derecho internacional. Y hemos hablado de los principios fundamentales de la vida y relación de los estados. Hemos hablado de la igualdad jurídica, de la identidad, del respeto mutuo, del intercambio y de la jurisdicción exclusiva. Como regla, y existe la jurisdicción internacional como excepción. ¿Pero por qué? Porque hemos firmado un tratado internacional. Espero que haya sido de utilidad a todos ustedes esta lección y creemos que cada unidad que vamos a desarrollar en el derecho internacional van a ser de mucha importancia porque el derecho internacional es una rama del derecho que estudia y tiene que ver con el relacionamiento que se da con otros estados. Muchas gracias.